Bienvenidos a su programa Enfoque de Negocios. Esta semana, como ustedes saben, nosotros tocamos todos los temas sectoriales, ¿no? Y uno de los temas, hemos ya tocado pesca, hemos tocado ya agroexportación, agricultura y agroexportación. Y esta semana hemos pensado mucho en uno de los sectores que trae mucho trabajo y que nos enorgullece mucho, como es el sector turismo, pero ha sido duramente golpeado, obviamente por las razones de la pandemia, duramente golpeado. Una de las personas que más conoce va a estar con nosotros, de turismo, que es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, de Canatur, Carlos. Él va a estar con nosotros ahora, Carlos Canales. Pero antes que nada, quisiera darle algunos datos sobre el sector. Según Mincetur, en todo el 2021, más de 440.000 turistas llegaron al Perú, en el 2021. Ahora, solo en diciembre del año pasado, la llegada de turistas internacionales superó los 88.700. Esto quiere decir que si comparamos diciembre del 2021 con diciembre del 2020, el Perú recibió 156% más de turistas y extranjeros, obviamente por la pandemia. Y como hemos iniciado este 2022, pues podríamos decir que Mincetur informó que unos 61.800 personas del exterior han tomado la decisión de tener al Perú como su destino turístico. Por otro lado, el ministerio resaltó que el segmento de turismo de reuniones en el Perú podrá generar negocios que bordearán los 42 millones a diciembre de este año, y que ciudades como Lima, Arequipa y Cusco serían los destinos que también recibirán eventos importantes este año. Entonces, para hablar un poco sobre la industria y las expectativas del sector, vamos a presentar ahora a Carlos Canales, presidente de Canatur. Carlos, bienvenido a Enfoque de Negocios. Estimado Jorge, un saludo. Definitivamente este año va a ser mejor que el año 2021 si se toman las medidas adecuadas y hacemos la promoción debida para poder lograr el interés de los turistas del mundo. Carlos, en breve, por favor, explícanos para que todos los televidentes, porque estamos haciendo este enfoque de negocios, que es un tema por sector, explícanos esta cadena, esta parte de toda la cadena de turismo, o sea, cuáles son las partes del turismo para que puedan entender tú como presidente de la máxima Cámara de Turismo. Explícanos un poco sobre el sector turismo, cómo se divide para que nuestros televidentes puedan entender. Es un clúster de aproximadamente 20 subsectores que alimentan al turismo, desde aquella movilidad que tú utilizas de tu lugar de destino para poder llegar al aeropuerto, alguien que te recoge, alguien que te recibe en el hotel, la persona que te da de desayunar, almorzar, cenar, la persona que arregla tu habitación, la limpia, hasta las excursiones, los guías, el transporte turístico, las entradas que adquieres para el museo, la tienda de merchandising y souvenir, y luego hasta los fotógrafos, las personas que quieren justamente participar de toda esa cadena. Es más de 20 subsectores que participan y por eso genera mano de obra masiva, ¿no? Es muy intensiva en generadora de empleo, de tal forma que tal vez es una de las actividades económicas más dinámicas del mundo. Ahora, Carlos, para que podamos entrar primero a nivel mundial y ya luego a nivel Perú, ¿cómo impactó al turismo mundial esta pandemia? Mira, ha sido tremendo el impacto negativo porque han habido destinos que se han cerrado y solamente para poder, prácticamente el 70% del turismo en el mundo se paralizó. De hablar de trillones de millones de dólares que se movían en el mundo, estamos hablando de movimientos de más de 1.600 millones de pasajeros que se movilizaban por todo el mundo, a llegar a menos de 400 millones.
Esto ha generado el cierre de aerolíneas, el cierre de cadenas hoteleras, el despido de mucha gente. Y hay destinos que se han mantenido con un menor impacto, como ha sido Estados Unidos o México en las Américas, ¿no? Otros destinos como China o el Asia completa siguen con confinamientos. Hoy día tienes que llegar a Beijing o a Shanghai y te vas a quedar 2 semanas a 3 semanas en tu hotel, en un hotel, hospedados y luego recién hacer algún tipo de actividades. De tal forma que no hay todavía una activación plena del turismo y esto creemos que debe suceder recién en los próximos 2 años. ¿Cómo va la recuperación a nivel nacional y a nivel internacional? Mira, el año pasado, tú bien has señalado las cifras, representa exclusivamente el 10% del turismo receptivo que llega al país, de 4.4 millones del año 2019 a 440.000 el año 2021. Eso significa el 10%. Y este año, si tomamos medidas adecuadas, el gobierno abre las fronteras, mueve el turismo fronterizo, podríamos llegar a unos 700.000 turistas de frontera. Antes era 1,5 millones. Y luego, reactivando el turismo con una política en la cual generemos confianza en el destino turístico, podríamos hablar que el aeropuerto Jorge Chávez pasaría de 400 a 800, 900.000 turistas extranjeros. Es decir, que para el año 2022 podríamos tener, tomando medidas adecuadas, 1.500.000, 1.600.000 turistas. Es decir, todavía prácticamente un tercio de lo que era el turismo regular. En turismo interno hemos crecido prácticamente a un tercio, ¿no? El año pasado, en el segundo semestre, el turismo nacional y el turismo interno se generaron 10 millones de viajeros. En el primer semestre no llegábamos a 4, ¿no? Y eso sumados, en total podemos decir que se han llegado a una cifra cercana a los 15 millones de viajeros, pero todavía lejos a los 48 millones de viajeros del año 2019. Para este año creemos que vamos a llegar a un 50% de las cifras del año 2019, debemos estar alrededor de unos 25 millones de viajeros. La economía tiene que mejorar, el impacto del petróleo afecta, pero las cifras y las demandas nos señalan que este año estaremos a la mitad de los números del año 2019. Ahora, una pequeña interrupción al tema. ¿Cómo hacemos o sea, Machu Picchu es nuestra joya, ¿no? Pero luego de Machu Picchu, obviamente, empezó a desarrollarse la gastronomía de tal manera que ya la parada en Lima era de rigor, ¿no? De todas maneras había que parar en Lima para gozar de la gastronomía. ¿Qué otras cosas se pueden desarrollar con potencial para que los turistas no tengamos, o sea, no hay nada de malo en que vayan a Machu Picchu, pero digo, ¿cómo tú en algún momento, recuerdo hace unos años, hablabas de tener un circuito más abierto, más grande, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Mira, el problema de la pandemia es que nos ha regresado a cifras del año de hace 30 años, ¿no? O sea, tenemos que empezar de nuevo. Entonces, vamos a tener que empezar con lo que tenemos consolidado, que es el circuito sur, ¿no? Apostar algo por el circuito noramazónico, que es la alternativa de oferta complementaria al circuito sur, para luego hacerla como una oferta independiente que compita con el circuito sur. Pero esta pandemia creo que nos ha retrocedido muchos años y va a ser complejo. ¿Qué tenemos que hacer para buscar una recuperación más rápida? Es ampliar los segmentos turísticos. Tenemos el tema del MAIS, la industria de las reuniones y congresos. Creo que debemos retomar rápidamente la industria para poder volver a crecer en ese segmento que además factura el doble de consumos de un turista regular, ¿no? Si alguien, el promedio es $1,100 por un turista de 11 días, el turismo MAIS genera 5 días por $2.500. Entonces, ahí hay que apuntar. Lo segundo, el turismo deportivo. Tenemos muy buenas instalaciones que nos ha dejado los Panamericanos y tenemos que impulsar teniendo algunos atributos extraordinarios, por ejemplo, en Lima, que debería ser la capital sudamericana de los deportes.
en razón que es un clima benigno, no es extremo, nunca llueve, y podemos hacer campeonatos mundiales, panamericanos, latinoamericanos, sudamericanos, en cualquier época del año sin ningún problema climatológico. Ahora, Carlos, hablemos de infraestructura rápidamente. ¿Qué nos falta en la infraestructura importante del turismo para desarrollarlo más? Mira, los accesos es definir el tema del aeropuerto. Primero, ya pre-pandemia teníamos un aeropuerto congestionado, con una calidad de servicios discutida por la saturación. Un aeropuerto de 11 millones de pasajeros tenía 24. Ahí teníamos un problema. Hay que apurar la entrega del nuevo terminal, de la segunda pista. Ahí Provías y el MTC se tienen que poner las pilas. Corpac, que no está implementando la nueva torre de control para poder tener operativo la segunda pista el próximo año en enero. Lo segundo, el acceso a Machu Picchu. Ya hemos comprobado este verano que con el incremento de lluvias ha habido un problema con la vía y todos los años viene a ser lo mismo. Tenemos que tomar medidas adecuadas. Lo tercero es ampliar la conectividad, ¿no? Aeropuertos que tengan que estar dotados de aduanas, de servicios migratorios, para que no solamente Lima sea el acceso internacional al aeropuerto. Tenemos que buscar el aeropuerto de Piura, el aeropuerto de Chiclayo, que iba por buen camino, el aeropuerto de Iquitos para consolidar la oferta de la selva, y creo que es indispensable entrar a un proyecto de infraestructura ferroviaria para poder buscar mejores accesos a través de la costa con un tren como es el tren de Grao. Ahora, Carlos, el tema político. Estamos realmente complicados. Además, el turismo no es ajeno a eso, ¿no? 5 funcionarios al frente de Mincetur en tan poco tiempo. También eso le pega duro al turismo, ¿no? Felizmente, Jorge, hemos tenido uno solo. O sea, el ministro Roberto Sánchez no ha sido cambiado, pero sí el ministro de Economía, sí el ministro del Ambiente, sí el ministro de Transportes, etcétera. Todo eso genera mucha inestabilidad, pero obviamente lo que hoy día nos preocupa es sobrevivir a las empresas turísticas hasta poder llegar al 2025 con un nivel de reactividad importante. ¿Y eso qué genera? Medidas concretas de parte del gobierno y del legislativo. El gobierno nos tiene que ahora mismo ampliar por lo menos por 24 meses el plazo de gracia del préstamo Reactiva, porque hay empresas que no han llegado a superar el 40% de su facturación, consecuentemente requieren de un plazo adicional. Por lo menos el 90% de las empresas de turismo no han superado el 30% de facturación en todos los niveles con respecto al año 2019. ¿Podríamos hablar de un porcentaje de quiebra de empresas en turismo o que están a punto de quebrar? Definitivamente. Si mañana nos quieren cobrar el préstamo Reactiva, que hablo que los créditos se comienzan a vencer en abril y en mayo en otros, vamos a tener a los bancos como dueños de hoteles, de restaurantes, de empresas de transporte, de agencias de viaje y mucho más desempleo. Total, lo que se tiene que hacer es activar, como lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Argentina, Chile, México, al sector turístico, que es el que genera más empleo. Tenemos 2,5 millones de personas que han perdido su trabajo. Hay más de 500,000 empresas turísticas, muchas de ellas, la mayoría, restaurantes que han tenido que cerrar, agencias de viaje que se han tenido que ir a su casa porque no han podido pagar alquileres, o guías que no han tenido trabajo y hasta la fecha no lo tienen. Hay que tomar medidas concretas. En el Congreso de la República, sacar la ley de exoneración de suspensión del pago del IGB o reducción al 0% por 3 años. Impuesto a la renta, exonerarlo por 3 años. No cobrar el ITAM por 3 años. ¿No? Un régimen laboral flexible para poder volver a recuperar empleos. Ok, Carlos, creo que nos ha quedado clarísimo la situación de nuestro turismo tan querido y creo que hay que tomar cartas en el asunto por el lado del gobierno. Espero que en la gestión que estás realizando se pueda por lo menos tratar de amenguar un poco las aguas de lo que estamos viendo y que el gobierno entienda que eso es Reactiva, es verdad, para muchas empresas pymes, ¿no?, de turismo,
los está realmente llevando a una situación de quiebra inminente, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos la guillotina pendiente de nuestros cuellos, querido Jorge, y creo que el gobierno tiene que entender que estas medidas son justas y necesarias. Muchas gracias por la invitación. Listo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bien, a continuación, antes de pasar a los bloques de nuestros comentaristas, quisiera presentarles el video del evento, el gran evento que se va a realizar del 27 al 29 de abril en el Centro de Exposiciones. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector minero, tiene que tomar un stand en Expomina. Adelante con el video. En el año 2022, el anuncio del inicio de la construcción de 7 proyectos mineros marcará la pauta para el crecimiento económico del país. Así, Expomina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima, que abrirá sus puertas del 27 al 29 de abril y será presidida por Víctor Gómez, de compañía minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Bien, muchas gracias a Expomina por esa importante información. A continuación vamos a presentar a Giovanni Ugarelli. Él es director general de CAEFER, quien nos enfocará, como todos los martes, nos enfocará el tema de innovación y tecnología. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Jorge. Giovanni, cuéntanos, el tema va a ser la importancia de tomar en serio la ciberseguridad. Cuéntanos un poco. Exacto, Jorge. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema porque es realmente muy importante y no necesariamente todas las empresas lo toman con el mismo nivel de prioridad, ¿ya? Quiero empezar dándote una cifra que es súper potente, 5 millones. Pero no son 5 millones de dólares. 5 millones representa la cantidad de ataques que recibe una empresa grande o mediana al día de software malicioso que está programado para hacer daño de manera automática. Entonces, si con esa cifra los ejecutivos de hoy no le toman la importancia del caso, es por eso que quiero compartir con ustedes un poco de qué se trata este tema y por qué tomarlo tan en serio. ¿Qué se entiende por ciberseguridad? Cuéntanos un poco para ir desarrollando el tema. Claro que sí, mira, la ciberseguridad es una práctica que se debe realizar en todas las empresas que implica proteger los sistemas de información, las redes y todos los programas de estos ciberataques, ¿no? Por lo general, los ciberataques apuntan a acceder, cambiar y destruir la información confidencial de los clientes, de los usuarios. Y chantajear a veces, ¿no? Sí, claro, incluso apuntan a extorsionar a usuarios de la red o a interrumpir la continuidad del negocio, ¿no? Actualmente es importante la implementación de medidas de seguridad digital, ¿no? Ya que hay más, como lo dijimos en el comentario la semana anterior, hay más dispositivos o cosas conectadas a Internet que las mismas personas. Y los atacantes son cada vez más ingeniosos, más creativos, ¿no? Ahora, ¿tú consideras que en el Perú se está tomando con la seriedad debida, las empresas en promedio toman con la seriedad debida, hay que tomar precauciones? Sí, mira, las empresas grandes en el Perú invierten mucho en seguridad, pero no necesariamente las empresas medianas y pequeñas lo hacen, ¿ya? Hay otra cifra que te quiero dar, ¿no? El costo para una empresa grande, ¿no? Una multinacional, de recibir un ataque que puede comenzar por algo tan sencillo como que una impresora estaba conectada a Internet y la impresora no tenía los mecanismos de protección y por ahí entró un virus, el cual logró a su vez entrar a la red de la empresa y destruir información, backups, hacer pública información que es confidencial. Se dice que un ataque de esta naturaleza a una corporación multinacional le puede costar desde 20 millones de dólares. Excelente. Bien, Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres agregar algo a este tema tan interesante.
En realidad invito a un llamado, ¿no?, a todas las empresas, tanto de todo tamaño, ¿no?, pero sobre todo las empresas medianas y pequeñas, a que se asesoren bien en materias de seguridad informática para evitar pérdidas de información, pérdidas de clientes, pérdidas de contratos, pérdidas de la continuidad de negocio y todos los riesgos de los que hemos hablado hoy día en el programa. Muchas gracias, Jorge. Listo, muchas gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Bien, vamos a pasar ahora con Guillermo León. Él es especialista en gestión estratégica. También está con nosotros todos los martes. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Cuéntanos un poco el tema que nos tienes para esta semana. Bueno, un poquito de la mano con el entrevistado principal, con Carlos Canale. Lo que hemos trabajado para esta semana está enfocado a estrategias en el sector turismo, que es un sector tan importante. Solo para reforzar lo comentado hoy día, para el Perú el turismo hasta el 2019 era el sector más importante de la economía nacional, contribuyendo con 3.8% del PBI. Este sector, adicionalmente al tema económico, tiene otras características muy positivas, como que genera integración dentro del país, impulsa nuevos negocios, fomenta la mejora de la infraestructura que tenemos, promueve la restauración, conservación y uso responsable del medio ambiente y genera una sensación que tú bien la has comentado hace unos momentos, una sensación de orgullo y apego a lo nuestro. Ahora, como todos sabemos, la situación actual es muy diferente a la que teníamos en la prepandemia. El sector turismo ha sido el más golpeado debido a la pandemia COVID-19, que realmente sigue generando estragos en el mundo. En el año 2020 tuvimos una caída del 79% de llegadas internacionales, además de una disminución en el ingreso de divisas de casi 80%, como comentaba Carlos Canale, y una tasa de empleo con una caída de 70% frente al 2019. Un panorama terrible. Los resultados del 2021 tampoco han sido esperanzadores. Hemos tenido evidentemente una mejora, arribo de turistas del extranjero a un nivel entre 80 y 85% menor al 2019, mientras que el resto del mundo tuvo una disminución de solo alrededor del 60%. En temas de PBI, el PBI de turismo se contrajo 70%, mientras que la economía nacional ha venido regresando a sus niveles prepandemias a mediados del año pasado, el 2021, y los sectores vinculados a la actividad turística, como bien comentaban hace unos momentos, todavía se encuentran fuertemente golpeados. Lamentablemente el Perú no ha estado recuperándose al ritmo necesario en el contexto turístico mundial, principalmente por una serie de restricciones debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas adoptadas por nuestras autoridades que han hecho mucho más lenta esta recuperación del sector en comparación con el resto de países. Ahora, Guillermo, desde el punto de vista, digamos, de tu especialidad, de estrategia, ¿qué es lo que se tiene que hacer para revertir esta situación? Mira, lo que hicimos con el equipo fue realizar un par de análisis estratégicos clásicos, como son las 5 fuerzas de Porter y el SWOT análisis, que tratan de ver desde diferentes ángulos el sector. Y lo que nos dio como resultado son algunos puntos que creemos que son fundamentales para salir de esta situación. Primero, utilizar evidencia científica para sustentar los controles anti-COVID-19. Debemos dejar de lado lo que se ha venido haciendo, que es un control social. Básicamente se cae muchas veces en tratar de controlar a la población sin fundamentos, sin bases científicas y no recurriendo a resultados probados, como ocurre en países que sí han salido adelante, como son México y Colombia, que son los líderes en la recuperación turística en la región. Luego tenemos algo que también decía Carlos, flexibilización de las condiciones formales. Hoy en día, como resultado de esta calamidad,
La informalidad en el sector turismo fácilmente sobrepasa el 80%, y ante la situación actual ni las empresas formales pueden cumplir con toda la formalidad que exige el Estado hoy en día, ¿no? El Estado necesita darle apoyo y facilidades a las empresas turísticas para que se recuperen. Otro tema importante es agilizar proyectos de infraestructura turística. Y no solamente en la parte viaria, que tenemos el tema que habló Carlos también del aeropuerto Jorge Chávez, que es la única puerta de entrada del país, que desincentiva la llegada de turismo, porque incrementa las horas que necesitan esperar para ir a distintos atractivos. Además de las vías internas que muchas veces que hacen inaccesible algunos destinos. También tenemos la infraestructura en salud y higiene. Dada la situación pandémica, este factor es indispensable en la decisión de la elección o rechazo de un destino. Perú actualmente está muy por debajo de los indicadores mundiales en este tema. Otro tema es la infraestructura hotelera. En este rubro tenemos dos limitaciones, que es la alta concentración territorial, que sabemos cuáles son los lugares: Lima, Cusco, Arequipa y algo de Trujillo del norte, y la baja calidad media de los servicios que se proveen. Como cuarto punto tenemos también desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones. Perú actualmente está considerado muy poco avanzado en este aspecto, que no solamente es importante para la parte de promoción, comercialización, sino además con la ayuda del data mining poder crear mejores productos adecuados al sector que se busca desarrollar, cosas hechas a la medida del público objetivo. Otro punto, disminuir la dependencia de unos pocos mercados. Actualmente el 57% de los turistas provienen de Latinoamérica. Tenemos una situación trágica con la guerra de la invasión Rusia en Ucrania, pero a la vez esto está generando una oportunidad que hace que Perú y los países de esta parte del mundo sean más atractivos para el turismo. Hay que aprovecharlo. Luego también hay que comunicar más y mejor. Tenemos que enfocar mejor los esfuerzos comunicacionales a los nichos que queremos atacar. Por ejemplo, mejores mensajes para alentar a los viajeros peruanos que salen al exterior para viajar en lugar que viajen dentro del Perú como consecuencia de mensajes que apelen a los intereses puntuales de ellos. También tienes el tema estatal que lo comentó ampliamente Carlos, más y mejor participación del Estado. Perú es uno de los países con menores índices de participación del Estado en la promoción y facilitación del turismo. En este punto se debe mejorar la cantidad de fondos para la promoción del turismo, mejorar la gestión de estos fondos y mejorar la información estadística para enfocar estos esfuerzos de mejor manera. Y finalmente tenemos el desarrollo del turismo empresarial y deportivo que bien comentaba también Carlos. La ubicación geográfica del Perú hace que sea un hub perfecto para la generación de ferias internacionales, como es la que acabamos de mencionar, Expomina. Debemos potenciar este tipo de turismo, pues en media deja mucho más recursos al país que el turismo clásico. Y sobre la parte deportiva ni hablar, ¿no? Como Carlos decía, tenemos todas las condiciones naturales y la infraestructura para ser el centro de eventos deportivos de primer nivel. Mira, todos estos elementos creo que son fundamentales para una reactivación del turismo en el Perú. Los resultados de los análisis estratégicos nos muestran expresamente el camino a seguir, sin intereses subalternos ni ideologías que hoy día tanto están en boga. Estamos hablando del tercer sector económico del país, uno de los más importantes de nuestro Perú, y realmente no hay tiempo que perder. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Guillermo. Realmente interesante lo que nos cuentas, muy bien sustentado. Vamos a pasar ahora al bloque con Arnaldo Gotuso. Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, bienvenido, como siempre. Arnaldo, cuéntanos un poco el tema que vamos a tocar. Nos quedó pendiente, tuvimos varios mails también, y algunas llamadas sobre la preocupación del teletrabajo, ¿no? Relacionados a los efectos colaterales. Hay empresas grandes que ya han dicho no trabajo más en físico. Realmente va a cambiar el mundo con respecto a esto, ¿no? Cuéntanos. Sí, totalmente. De hecho, la semana pasada hablamos de las tendencias de las que se está hablando en recursos humanos en estos días, y el teletrabajo no es un tema menor, ¿no? Ya está instalado en la cultura organizacional
o en la cultura del mundo en general, y es un factor que la gente valora muchísimo a la hora de decidir por una posición. Y yo, digamos, lo abrí en tres partes, ¿no? No es solo el teletrabajo, que eso hace referencia a cuando ya estás en la compañía, ¿no? Sino es, primero, los procesos de selección. Cuando empezó la pandemia, hablando de Perú, era algo muy extraño contratar a una persona con la que no habías estado físicamente sentado, ¿no? Habían dudas, luego la incertidumbre de cuánto iba a durar la pandemia, si iban a ser un mes, 15 días, empezó a generar que este punto se deje, digamos, no puedes congelar todas sus contrataciones por esto, porque algunos sectores se seguían moviendo. Las empresas se fueron adaptando un poco a esto, ¿no? Y ahí venían y siguen viniendo algunos temas relacionados como la innovación, las herramientas de tecnología, la capacitación a las personas que trabajan en reclutamiento, tanto en la herramienta como en los procesos, para poder captar al mejor talento, inversión en software, inversión en distintas etapas que hacían que el proceso y hacen que el proceso sea eficiente. Hoy día creo que cualquier tamaño de empresa ya habla de un proceso de selección 100% online y han contratado a gente bajo esa metodología. Lo segundo es, ya terminaste el proceso, la persona entró. Siempre en las conversaciones que hemos tenido he hablado del onboarding. Mi punto de vista es que es una de las etapas más importantes en cualquier contratación. Es básicamente cuando enganchas al empleado con la compañía, y esto hace que haya un involucramiento mucho mayor y haya generalmente un mayor éxito en los resultados de corto plazo. Las reuniones virtuales nos enseñaron de eficiencia, ¿no? Lo que antes en alguna reunión física podía empezar con alguna conversación social o algún tema familiar o personal y dilataba un poco el tiempo, dejó de pasar en muchas de las realidades de las empresas. Las reuniones eran directo al grano, con tiempos establecidos y una tras otra, ¿no? Muchas personas nos comentan que el teletrabajo los llevó a trabajar más horas de lo que trabajaban en la oficina. Sin embargo, era más eficiente porque no habían tiempos manejando en el tráfico, en instancias que sencillamente no podías trabajar. Entonces, esto hizo que el proceso de onboarding también deje de tener ese ingrediente social, ¿no? De enganchar al candidato, de las conversaciones que generan confianza, las conversaciones de pasillo, el café de 15 minutos, la cercanía de poder buscarte y hablarlo contigo, sino todo, digamos, con una agenda establecida, con puntos establecidos, y esto ha ido migrando en el tiempo, ¿no? Hoy día ya hay algunas sesiones no solo virtuales, sino también físicas. Ya hay empresas que han ido adaptando muy bien el sistema de onboarding para minimizar esta diferencia entre estar y no estar en la oficina o físicamente. Y el tercero viene como consecuencia de una serie de acciones, que es el engagement del candidato o el compromiso laboral que generas. Con todas las personas que hemos ido conversando, bueno, con la gran mayoría de las personas con las que hemos ido conversando a lo largo de estos meses, nos comentaban lo mismo, no es más complicado comprometer a un colaborador porque no tienes tanto feeling, tanta conexión directa o tanto vínculo del día a día, ¿no? Es reuniones puntuales. Entonces, es clave en este punto, primero ver todas las variables internas de la compañía y además identificar cuáles son los drivers de la persona que hemos contratado, ¿no? Ya no porque ya lo contratamos, ya está solucionado todo. Ya ahora empieza a trabajar y va a cumplir los objetivos, sino hay que ver cómo potencio a este candidato, cómo hago que sea mejor día a día. Hay gente que busca línea de carrera, hay gente que busca crecimiento salarial, hay gente que busca más el impacto social de la compañía, la marca empleadora, el rol y el perfil del líder, cosas que hablamos la conversación pasada, ¿no? Cuéntanos, Arnaldo, tú eres director de KSR Global, una headhunter muy importante que está dando mucho que hablar hoy en día en el mercado peruano y también internacional. Quería preguntarte, para el postulante, ya para ir terminando, para el postulante, ¿cómo realizar una entrevista eficiente para nuestros seguidores?
cómo tener una entrevista eficiente en el trabajo. A ver, ¿qué te puedo decir de esto? Lo primero es, la información es clave en un proceso, ¿no? Es importantísimo saber quién me está entrevistando, por qué me están entrevistando y qué tipo de empresa es a la que estoy postulando, ¿no? Eso para el lado de prepararme y poder tener la información de cómo mi perfil puede impactar en los objetivos o en la línea de carrera que tiene esta compañía. No sé si la compañía está fortaleciendo mucho la marca empleadora o el impacto social, cómo yo desde mi perfil de seguridad, salud y medio ambiente puedo impactar en esos objetivos que tiene la organización. Y luego, internamente, hay que mirar mucho qué he conseguido, ¿no? Ya no solo es hablar de las funciones que he tenido a cargo. Normalmente las funciones vienen metidas dentro de la posición. Te contratan y te dan un manual de funciones y objetivos establecidos. Pero es hablar de los logros. Mi sugerencia siempre a los candidatos es: ten siempre en mente qué has logrado en la compañía. Haz una línea de tiempo y ponte en el minuto cero, el día que te contrataron y entraste a la posición. ¿Qué encontraste? ¿No? Lo bueno y de repente lo no tan bueno. Y el día que te fuiste de esa posición, ¿qué dejas? La persona que entra a cubrir esa posición, ¿qué va a encontrar? ¿Qué logros has tenido en tu carrera? Por darte ejemplos, a veces resulta complejo para una persona que no está o en finanzas o en comercial hablar de logros numéricos, pero en todas las áreas hay eficiencias numéricas, desde ahorro en costos, desde ahorro en tiempos, en procesos, en estructura, en todas las áreas siempre pueden haber objetivos numéricos y logros concretos. Hablar de eso, hablar del equipo que se ha formado, habla muy bien de un profesional el no concentrar todo el área en él, sino en tener una línea debajo de gente que sea capaz de tomar su posición si él sale, de crear una línea de sucesión, de crear planes de desarrollo para la gente que tiene. Entonces, tener claro eso, tener la información de lo que le puedes ofrecer como candidato a una empresa y al final también saber qué es lo que buscas. Siempre siempre hay que ir a una entrevista teniendo muy claro por qué me quiero cambiar de trabajo, por qué quiero dejar la compañía en la que estoy o por qué de repente, si lamentablemente no tengo empleo, por qué me quiero reenganchar en esta posición que me están ofreciendo. Es importantísimo tener esa información en la mente. Bien, muchísimas gracias, Arnaldo, por estar con nosotros. Arnaldo es director de KSR Global, una headhunter muy importante hoy día en el mercado. Hemos terminado con Enfoque de Negocios. No se olviden, los esperamos los martes a las 8 de la noche por Canal B. Recordarles que es importantísimo que los peruanos conozcamos de nuestros sectores. Esa es la idea de Enfoque de Negocios. Hay que conocer sobre nuestros sectores y cómo mueven la aguja, ya sea por el lado de pago del canon, en el caso de minería, o ya sea por el lado de generar trabajo. Definitivamente hay que conocer como peruanos nuestros sectores y sabernos enganchar económicamente en cada uno de ellos o en alguno de ellos. Pero es importante darles a conocer, ese es el granito de arena que quiere dar Canal B, a los seguidores sobre la importancia de cada uno de estos sectores y de utilizar, por ejemplo, el dinero que genera la minería para, ¿por qué no?, desarrollar más el turismo, más infraestructura que se necesita, desarrollar más la agroexportación. Todo comienza con saber utilizar bien nuestros recursos, ¿no? Los gobiernos regionales todavía no llegan a ejecutar el porcentaje que nos gustaría, ¿no? En algunas épocas ejecutaba únicamente el 30% de su presupuesto, tenía un montón de dinero. Hoy en día se habla de un 60, 65% de ejecución y yo me hago la pregunta si nuestro país, con el deterioro de infraestructura, por lo menos que tiene, está como para devolverle al gobierno central una cantidad, un porcentaje mayor al 20% de dinero. Nos faltan puentes, nos faltan carreteras y también, lamentablemente, a muchos de nuestros alcaldes y gobernadores regionales, no digo todos, pero a muchos, también le falta la asesoría adecuada para poder generar expedientes que realmente puedan pasar por los procesos que tienen que pasar para ejecutar el dinero. Y eso es parte de lo que queremos evidenciar también aquí en Enfoque de Negocios.
Soy Jorge León Benavides y les agradezco por haber estado conmigo el día de hoy en Enfoque de Negocio. Nos vemos el próximo martes a las 8 p.m. aquí por Canal B. Este programa viene gracias a la multiplataforma Rumbo Minero American Mining. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Coldwell Banker Realty Bienes Raíces. Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker. Coldwell Banker, la número 1 hace 23 años en Estados Unidos y la número 1 en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Coldwell Banker Realty, Bienes Raíces. Delop.pe. Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe.